El día de hoy vamos a hablar acerca del problema de la inmadurez en el cristiano. El problema de la inmadurez en el cristiano, de acuerdo con el pasaje que nosotros tenemos el día de hoy. Y para comenzar, quiero decirles las siguientes palabras. Presta atención. Haz que su religión sea un asunto de rutina, nunca de pensamiento. Háblale sobre la moderación en todas las cosas. Una vez que consigas hacerle pensar que la religión está muy bien, pero hasta cierto punto, podrás sentirte satisfecho acerca de su alma. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de la religión y más divertida. Estas fueron las frases del demonio Escrutopo a su demonio discípulo Orugario en las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis, y lo voy a volver a leer. Haz que su religión sea un asunto de rutina, nunca de pensamiento. Háblale sobre la moderación de todas las cosas. Una vez que consigas hacerle pensar que la religión está muy bien, pero hasta cierto punto, podrás sentirte satisfecho acerca de su alma. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión y más divertida. Mis hermanos, les voy a pedir de favor, me acompañen todos juntos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Estamos estudiando precisamente el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a estudiar los versículos del 1 al 9, y cuando lo tengan, mi hermano, se ponen de pie, por favor, no sin antes recordar que hemos estado hablando acerca de la sabiduría espiritual, y el apóstol Pablo estuvo desgastando bastante tinta para recordarnos que cada uno de nosotros tenemos una enorme bendición, y esta es la bendición de que tenemos la revelación de su Santo Espíritu escrita a través de la Biblia, y que el conocimiento que nosotros tenemos en la Biblia es el mejor conocimiento que nosotros podemos tener, y que si bien podríamos ignorar toda la sabiduría que hay en el mundo, todo el conocimiento que hay en el mundo, si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, si nosotros conocemos el Evangelio de Dios, si nosotros nos reconocemos pecadores y necesitados de Cristo, tenemos la mejor sabiduría, la mayor sabiduría. No que no necesitamos la demás, sino que esta es la mejor sabiduría que nosotros podemos tener. Le voy a pedir, mi amado hermano, que se ponga de pie. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 9, y vamos a darle paso a la palabra santísima de Dios, que es santa por siempre. Dice así la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber la leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Puede sentarse, hermano. Antes de que yo entrara al Instituto Bíblico La Roca para prepararme para el ministerio, ciertamente tenía una vida de oración, ciertamente tenía una vida de lectura de la palabra, pero no era tan constante, no era tan consistente. Sin embargo, cuando entré al Instituto Bíblico La Roca, allí me encontré con un muy buen amigo que él me animaba y me decía, oye, vámonos a orar, ven, vámonos a orar. Y nos íbamos juntos a orar. Oye, vamos a leer la Biblia. Sí, claro que sí. Digo, estamos estudiando la Biblia, pero aparte vamos a leer la Biblia para beneficio nuestro. Y la leíamos juntos y orábamos juntos y platicábamos juntos y comenzamos a crecer en nuestra vida espiritual juntos.
Gracias a Dios por la vida de mi buen amigo Miguel Salazar. Gracias a Dios por su vida que me permitió durante mis primeros años estar junto, mano a mano con él para que mi vida espiritual creciera, para que mi tiempo de oración creciera y para que mi lectura y mi adoración a Dios creciera. Gracias a Dios por su vida. ¿Por qué les digo esto, mi amado hermano? Porque el cristianismo en sí mismo, encontramos que hay cristianos que van naciendo, cristianos a los cuales la semilla ha sido plantada y la semilla apenas va creciendo. Y damos gracias a Dios por ellos, porque la semilla en sus corazones está creciendo. O también, como lo vamos a ver el día de hoy, cuando nosotros predicamos el evangelio y una persona cree en el evangelio, es como un bebé espiritual. Y usted podrá recordar, mi amado hermano, cuando se encontraba como bebé espiritual, y en este caso me estoy refiriendo a cristianos que ya tienen 3, 4, 5, 6, 10, 15 años en el evangelio. Algunos de ustedes todavía acaban de ser bautizados, todavía están en ese crecimiento espiritual encontrando la palabra del Señor. Y miren, el pasaje comienza diciéndonos hermanos, y esto es muy, muy importante. Yo te pregunto a ti, creyente que me estás escuchando, te pregunto a ti, ¿estás preparado para el juicio de Dios? ¿Estás preparado para el juicio de Cristo? Cuando Él te escudriñe en el día final, ¿estás preparado para el juicio de Dios? Cuando Él te escudriñe en el día final, ¿serás encontrado justo por los méritos de Cristo? ¿O querrás ser encontrado justo por tus propios méritos? Y aquí, hermano, esto es la parte más primordial e importante para ti en este día. Mi amado hermano, ¿sabes el evangelio? Repite el evangelio, repítelo en tu corazón, pero temo por tu alma si no conoces el evangelio de Cristo que ha sido revelado y que el apóstol Pablo estuvo predicando cuando él estuvo en vida en las diferentes ciudades a las cuales el Señor los mandó. Te pregunto el día de hoy, ¿te reconoces como pecador delante de Él? ¿O vas a presentar excusas diciendo que todo el mundo es pecador? ¿Te reconoces tú mismo como pecador? ¿Te reconoces que has fallado delante de Dios? ¿Reconoces que el juicio de Dios está delante de ti? ¿Reconoces que Dios está contra ti? Si no eres creyente, déjame te digo que Dios está contra ti. Dice la palabra de Dios que eres su enemigo. Y esa es una realidad. Mi condición ontológica, mi condición no es diferente a la tuya. En mí en sí mismo hay algo distinto que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Pero yo te pregunto a ti, si es que no tienes a Cristo en tu corazón, esto es el evangelio de Cristo. Malas noticias para ti. Malas noticias para ti. No habrá obras buenas que te alcancen en la báscula y en la balanza de Dios para que te pares delante de Él como justo. Dice la palabra de Dios que serás lanzado al lago de fuego, serás lanzado al infierno, si en este caso no has sido declarado justo. Entonces la pregunta para ti el día de hoy es, ¿cómo yo puedo ser entonces declarado justo delante de Dios? Y aquí es donde todo el cristianismo desde el principio de los tiempos te va a decir las siguientes palabras. Corre a Él, declárate pecador, entrega tus pecados a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús, cree que vivió la vida perfecta, cree que murió en la cruz para cargar el infierno que tú merecías. Me da una tristeza la Iglesia Católica Romana cómo ha hecho a lo largo de la historia, de su historia, sobre todo la historia moderna, ha cubrido el evangelio de Cristo. Ha puesto un estupor, ha puesto un velo para que el evangelio verdadero de Cristo no pueda ser predicado y les impone sacramentos a sus feligreses para que ellos tal vez puedan acceder a la seguridad de ser sacados del purgatorio a través de las indulgencias. Y me da una verdadera tristeza. No, cuando la palabra del Señor te está diciendo lo que tú tienes que hacer es creer y serás justificado pues por la fe, sola y sola fe serás justificado y declarado como amigo de Dios y más allá que amigo de Dios y de Jesús, hijo de Dios. No necesitas entregar obras delante de Jesús, pero como lo vamos a ver el día de hoy, tus obras van a ser parte de que te declaras y de que eres verdaderamente un hijo de Dios. Así que el evangelio el día de hoy está delante de ti. Cree a Cristo. Y ese es el evangelio. Por eso Pablo le está diciendo a ellos, hermanos, cree a Cristo. Y dice la Biblia que Él te va a permitir nacer de nuevo. De hecho, que si crees, es una obra de que Él te está permitiendo haber nacido de nuevo. Cree en Él, cree en Él. No te está pidiendo que vayas a Él limpio porque no te puedes limpiar tú mismo. Te está pidiendo que vayas a Él así sucio, así andrajoso,
así envuelto en pecado, así manchado en tu corazón. Ve a Él y Él te va a cambiar las ropas y Él te va a limpiar y Él va a limpiar tu corazón y Él te va a dar una nueva vida porque va a infundir una nueva vida delante de ti. Y eso es precioso para el creyente. ¿Y cómo sabemos que esto es verdad? Porque Cristo Jesús resucitó. Y Él está ahora en los cielos, delante del Padre. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: hermanos, ustedes ya conocen de esto, ya conocen del Evangelio y por eso son mis hermanos, cada uno de ustedes. Así que si en este día el Señor y el Espíritu Santo está obrando en tu corazón para que dejes ya la religión romana, corre y huye de allí. Corre, huye por tu alma, porque hasta el día de hoy le seguimos recriminando a Roma, que está mandando a las personas al infierno en su pecado de idolatría y no está haciendo nada para rescatarlos, siendo que al menos algunos de ellos conocen el Evangelio, siendo que la idolatría sigue siendo un pecado mortal en su institución y los está permitiendo que se vayan al infierno sin creer en Cristo Jesús, y nadie les está poniendo un alto. Y eso es triste en nuestra actualidad. No les están poniendo un alto, pero la palabra de Dios sí. Y la palabra de Dios el día de hoy viene contigo a decirte: hey, no, esas cargas, no tienes que hacer nada para agradarme, porque alguien ya me agradó, y ese es Jesús. Por eso es importante Jesús para tu vida, porque Él vivió la vida perfecta que no podías vivir. Murió la muerte que no podías soportar, el infierno, y resucitó para declararte que esto es verdadero. Bien, vamos adelante, mis hermanos. El apóstol habla acerca de esto, de manera que yo, hermanos, les dice a ellos: ustedes que han creído, ustedes que han nacido de nuevo, que han nacido una nueva vida. Ahora vienen unas palabras fuertes. Dice: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Uy, hermanos amados, esta es como el dicho mexicano que dice: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿A qué estoy diciendo con esto? Aquellos que son nuevos en el Evangelio, que tienen poco, 1, 2, 3 años, días en el Evangelio, meses en el Evangelio, meses conociendo acerca de la realidad de Jesús, de la realidad de su resurrección y por qué el cristianismo es la religión verdadera y única religión verdadera, apenas van conociendo acerca de esto. Es como aquel dicho: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Porque lo que el apóstol Pablo va a empezar a decir va a ser para los creyentes que tienen 4, 5, 6 o 10 años más en el Evangelio. Claro que es también para aquellos que van comenzando, que vayan aprendiendo, que vayan conociendo al Señor. Dice la palabra: no les pude hablar como espirituales. ¿Quiénes son los espirituales, hermanos? Pues el apóstol Pablo lo dijo en todos los versículos anteriores. Los espirituales son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Y el domingo pasado aprendimos que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo trae a nosotros vida nueva, y que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevos, y que el Espíritu Santo de nuevo en nosotros infunde una nueva vida, infunde nuevos sentimientos. Antes no te gozaba aprender de Dios o aprender de Jesús, pero ahora te gozas aprendiendo de Jesús. Antes no había en tu corazón una convicción por Cristo, pero ahora el Espíritu Santo ha trabajado por debajo de la conciencia para que tú puedas encontrar gozo en Cristo y una necesidad en tu corazón, un hambre en tu corazón por aprender de Él. Pero dice el apóstol Pablo: no les pude hablar como espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Hermano, busca la espiritualidad. ¿Cuál es la meta de la espiritualidad cristiana? La meta de la espiritualidad cristiana es la santidad. Podríamos traducirla como ser como Cristo. Podemos traducirlo como vivir una vida justa. Así lo podemos nosotros traducir. Una vida en santidad. Hermano, busca darle la gloria a Dios con todo lo que haces. Una de las diferencias más grandes que tiene el catolicismo romano con el protestantismo reformado como nosotros es precisamente que nosotros declaramos que las cosas sagradas no se encuentran en 4 paredes, sino que las cosas sagradas se encuentran en tu día a día, y que tú puedes darle la gloria a Dios en tu día a día. Cuando estás cocinando, si eres ama de casa,
cuando estás barriendo si eres ama de casa, cuando estás allá en tu trabajo, haciendo lo que debes hacer y haciéndolo bien, estás dando gloria a Dios. Y estás trayendo gloria a Dios porque estás haciendo y estás obedeciendo el llamado de tu vocación que Dios puso en ti con las habilidades, los talentos y los dones que Él te ha dado. Busca darle la gloria a Dios en tu vida. Aquellos que se disciplinan en la palabra de Dios, ojo aquí, que se disciplinan. Y usted lo puede ver en su vida constante, en su vida continua. Así tengas un día en el Evangelio, así tengas 15 años en el Evangelio, necesitas disciplina para leer la palabra de Dios. Porque tu corazón no va a querer abrir la Biblia. Porque tu corazón, como dice la palabra de Dios, huye contrario a Dios. No buscamos al Dios de la Biblia, preferimos buscar a un Dios que nosotros mismos nos creamos en nuestra mente. Y por eso queremos huir del Dios verdadero, que por una parte nos condena, pero por otra parte nos salva por su puro amor y por su pura gracia. Pero queremos huir de Dios desde nuestro propio corazón por causa de nuestro interior caído. Así que disciplínense la palabra de Dios. Esos son los espirituales. Los espirituales son aquellos que se esmeran en la meditación de la palabra. Repita conmigo: meditación. Meditación. Ay, pastor, ¿qué son esas palabritas extrañas? ¿Qué es meditar? Es irse por ahí, cerrar los ojos y hacerle ¿será eso la palabra de Dios? ¿Meditar en la palabra de Dios? No, hermanos. Yo les he dicho a ustedes, no tienen que correr para leer la Biblia. Ay, pastor, es que dije el principio de año que iba a leer la Biblia en un año y ya me atrasé. No. Hermano, tú puedes leer un capítulo, pero puedes meditar en ese capítulo, orando a Dios. ¿Qué me quieres hablar? No siempre, hermanos, va a ser una lectura pedagógica. O sea, no siempre va a ser para hacerte sentir bien en tu corazón. Lo primordial es para que tú conozcas quién es Dios. Conozcas su persona, conozcas su carácter. Y por eso empiezas a meditar en la palabra de Dios. A ver, Señor, ¿qué me hablas aquí? Estoy leyendo Levítico, Señor, y me está hablando de un montón de sacrificios. Que el sacrificio de oblación, que el sacrificio de mecido, que el sacrificio que se pone en el lavar, el que se hace, primero se tienen que lavar las manos y después se van al altar de sacrificio y que luego se pongan que pongan la sangre en los cuernos del altar. ¿Qué es todo eso, Señor? Hermanos, eso está apuntando al sacrificio de Cristo. Y te recuerda que tú no puedes hacer nada para acercarte a Dios si no es por causa del sacrificio de Cristo. Y ahí es donde tú dices: Señor, gracias. Y generalmente va a tener una aplicación muy bonita para tu vida. Medita en la palabra, medita en la palabra. Busca tiempo para orar. Aquellos que están creciendo una vida espiritual ya tienen su tiempo para orar. Busca honrar a Dios con tus bienes. Que en tu lista de prioridades esté Dios siempre al principio. Que en tu lista, cuando tú estás acomodando tu sistema financiero para tu familia, esté Dios al principio. Que tú puedas decir lo primero: Señor, ¿cuánto es lo que mi corazón quiere ser generoso para ti? Y lo pongas allí. Señor, ¿cuánto es la misericordia que tú pones en mi corazón para darle a los necesitados? Y lo pongas al tope de tus finanzas. Eso es lo que hace una persona espiritual. Yo les he dicho tantas veces, hermanos, ustedes pueden ir a las iglesias de la prosperidad y ahí pueden dudar de lo que se hace con las finanzas, pero aquí no. Yo no toco el dinero de las finanzas. No es para el pastor. Hay un grupo de hermanas que son diferentes a mí, que lo revisan y que lo analizan y que después de cada 6 meses dan un reporte de dónde se gastó el dinero. Así que aquí no pueden venir a decir: no, es que de seguro se lo va a gastar el pastor y se va a comprar una super camioneta buenísima. Bueno, fuera, hermanos. No es cierto. No es cierto. No, hermanos, aquí no va a suceder eso. Aquí no sucede eso. Son guiados por el Espíritu del Señor para administrar las finanzas, que por cierto se reunieron hace poquito. Yo ni siquiera estuve en esa reunión y ya de repente me dijeron: es que vamos a hacer una escalera y vamos a hacer unos salones y vamos. Excelente, ya pronto les van a avisar sobre eso el Ministerio de Finanzas. Gloria a Dios por eso. Creo que también iban a poner acá un techo ya para una losita para los baños que están por acá. Gloria a Dios por eso.
Gloria a Dios por eso, hermano. Busca honrar a Dios con tus bienes. Eso es lo que hace una persona espiritual. Busca adorar en conjunto con tu iglesia. Mi amado hermano, no es una situación de conciencia el venir a la iglesia cada domingo. El venir a la iglesia cada domingo es una convicción que tú debes de formar en tu corazón para alimentarte de la palabra. Cierto es, va a haber circunstancias de cuestiones mayores que ya no vas a poder venir, obviamente, eso es obvio. Pero cuando puedes venir y no lo haces, delante de Dios es contrario. Estás pecando, estás yendo en contra de lo revelado por Dios para que vengas con la iglesia y para que adores con la iglesia y para que estés junto con la iglesia, porque lo necesitamos. Espirituales son aquellos que no ponen pretextos para sus pecados, sino que buscan soluciones para su santidad. No pretextos, soluciones. En la semana el Señor me reveló, iluminó en mi corazón un pecado y yo dije, ay Señor, no quería, hermanos. Aquí les confieso mis pecados. No quería arrepentirme, pero fui consciente de eso. Y ahí voy con el Señor y dije, Señor, no quiero, pero dame la gracia para arrepentirme por esto. Y el Señor me dio la gracia para arrepentirme y me dio la convicción para arrepentirme. No pongo excusas. ¿Para qué pongo excusas? Mejor busco soluciones. Busca soluciones, hermano, para tu pecado. Aquellos que buscan la santidad como meta y fin principal en sus vidas son espirituales. Aquellos que pueden hablarle de la sabiduría de Dios para el bien suyo a una persona. Y la persona toma el consejo de la sabiduría de Dios con sabiduría. Una persona es espiritual cuando ama a sus hermanos débiles. ¿Quiénes son los hermanos débiles? Los que van creciendo en la fe. Y una persona espiritual es aquella que se limita en su corazón para no hacer caer a los hermanos débiles. ¿Quiénes son los hermanos débiles? Los nuevos en Cristo, por cierto. Ya los que tienen 10, 15 años ya no son débiles en la fe, ya son más necios, que no han estado aprendiendo del Señor. Tal vez para algún nuevo creyente le sea pecado escuchar a Luis Miguel y dice, no, es que es pecado escuchar a Luis Miguel. Y el nuevo creyente dice, es que si yo escucho a Luis Miguel, yo me acuerdo de mi vida pasada. Y usted como un hermano que ama a su hermano débil en la fe, que es nuevo en la fe, va a decir, pues yo no voy a escuchar a Luis Miguel ni tampoco lo voy a incitar a que lo escuche. Al contrario, camina en la fe. Y así sucesivamente podemos seguir con varias preguntas, varias circunstancias. El espiritual es el que ama a sus hermanos débiles en la fe. El espiritual no es aquel que es asceta, hermano. El espiritual no es aquel que se abstiene de un montón de cosas. Ay, me voy a abstener de un montón de cosas en mi vida. Eso es un ascetismo. Es más, me voy a ir al monasterio por allá para ser el más espiritual del mundo. No, hermanos. No, eso no es ser espiritual. El espiritual no es el que deja de hacer. El espiritual es el que hace. El espiritual no es el que es conocido porque no hace. No, el espiritual es el que es conocido porque hace. Porque da consejos de sabiduría, porque está llorando con los que lloran, porque está amando a quienes necesitan amor, porque está dándole un abrazo a quienes necesitan un abrazo. Ese es el que es conocido por lo que hace, no por lo que no hace. Que sus vecinos, hermanos, los conozcan, no por lo que no hace, sino por lo que hace. Diferente. Ahí donde están. Si la vecina nada más limpia su parte allí de su casa, bueno, usted limpie la suyo y después límpiale también lo suyo. Que vea que usted es diferente. Si el trabajador que está con usted o que usted está ayudando a su compañero de trabajo de repente ya no hizo bien su trabajo, pues ayúdele también. No solamente haga lo que le corresponde hacer, haga más también ahí para que se vea la diferencia. La diferencia con aquellos que están con usted. Ese es el espiritual, mi amado hermano. Y el espiritual, el apóstol Pablo lo estuvo hablando en los versículos anteriores. Pero después vienen los siguientes, los carnales. Y usted puede preguntarse, pastor, ¿quiénes son esos? Dice, no les hablé como espirituales, sino que tuve que hablarles como a carnales. ¿Quiénes son esos carnales? Bueno, ya lo dijimos, son los niños en Cristo. La palabra griega aquí son los sarquinos. Así que yo te voy a preguntar el día de hoy, ¿eres un sarquino? No es malo ser un sarquino, vas creciendo en la palabra de Dios,
Vas viniendo, escuchas las predicaciones, de repente lees un libro, de repente ves alguna frase, de repente estás orando, llevas muy poquito tiempo en el cristianismo, eres un sarquino y no está mal, y no está mal. ¿Eres un sarquino o eres un sarkikoi, que son palabras en griego distintas? Un sarquino son los que 2 años, 3 años en el evangelio. Un sarkikoi, pero que tiene actitudes y un corazón como el mundo, eso sí, no es natural. No es natural. Es natural que una plantita crezca y uno le va poniendo abono y le va poniendo agua y le va poniendo fertilizante y va creciendo. Tal vez quienes tienen plantas lo han visto en sus plantitas. Van creciendo y después hacen unos árboles grandotes, bien bonitos. Lo natural es que crezcan, pero es raro cuando a una planta le estás poniendo todo eso y se queda igual. Yo me acuerdo que mi mamá hasta regañaba a las plantas. No, en serio, la regañaba. ¿Cómo puede ser posible que ya tengo 2 o 3 años, les decía, que ya tengo 2 o 3 años contigo y no me des ni una florecita? Lo interesante, hermanos, es que a los siguientes meses les da una flor. Eso es lo más interesante. Tal vez les ha pasado también a ustedes. Porque lo natural, mis hermanos, es que una planta crezca, evidentemente. Lo natural es que un niño, cuando está siendo alimentado y está siendo bien alimentado, crezca. Pero ¿sabe qué no es lo natural? Ver a un niño de 15 años todavía alimentándose de la leche de su mamá. Eso no es natural. Eso no es natural. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Y que es a lo que todos nosotros, sobre todo los que ya llevamos algunos años, tenemos que prestar mucha atención, porque hay una diferencia entre los arquinos y entre los arquicoi. Yo le pregunto a usted, ¿hay cristianos carnales? ¿Hay cristianos que son humanos, que cometen errores? Hay una categoría distinta de cristianos, o sea, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. ¿Lo habrá? La respuesta a esa pregunta es no. No, no es así. La Biblia, mi amado hermano, presenta a 2 familias y solamente a 2 familias. La familia de Jesús, quienes son los hijos de Dios, quienes no son engendrados por carne y sangre, sino por el Espíritu del Señor. Esos son la familia de Dios, son los hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a ellos y solo a ellos. Pero hay otra familia de la cual todos nacemos, todos crecimos en ella, y es la familia del diablo. Eso lo puede encontrar usted en Juan capítulo 8, cuando Jesús habla con los fariseos y con los escribas y les dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque están haciendo las obras del diablo, están practicando las obras del diablo, están viviendo conforme a las obras del diablo. La situación es que la familia del diablo, mi amado hermano, serán juzgadas en el día final y serán lanzadas al infierno en el día final. Y sus almas se van a perder por completo porque no se arrepintieron de sus pecados y no corrieron a Cristo. Entonces, hay solamente 2 familias. No existe tal cosa como un cristiano sarkikoi, un cristiano que practica constantemente el mismo pecado una y otra vez. No, mi hermano, no existe ese tipo de cosas. Existe el cristiano que es chiquito, que es bebé. Uno va a esperar que un bebecito de repente haga cosas de un bebé. Que se vaya, ¿verdad? Qué buena ilustración, mira nada más. Uno va a esperar, hermano, que un bebé de repente se caiga. No sé. Que de repente caiga, que el bebé tropiece, que el bebé no hable bien, que el bebé cometa imprudencias. Es normal un bebé. De igual forma en un cristiano que lleva 5 años en el cristianismo. Va a ser normal que el cristiano tropiece. Va a ser normal que el cristiano vaya cayendo. Pero le voy a decir que no es normal. No es normal que no se arrepienta. No es normal que no le duela en su corazón. No es normal que se diga ser cristiano y esté viviendo en adulterio y no le duela en su corazón. No es normal que sea cristiano y esté viviendo, si es soltero, en fornicación y no le duela y así se quede.
No es normal que si es un matrimonio y no están viviendo conforme al Evangelio de Cristo, así se queden. Y sigue el hombre dañando a su esposa y sigue la esposa dañando a su esposo. No es normal. Y lo hagan una y otra vez. No es normal que aquel que se diga ser cristiano y ya lleva años en el cristianismo esté robando, esté mintiendo constante una y otra vez. La respuesta para eso es, o te pudiste haber quedado como un niño y no estás creciendo, te estás quedando estancado, o simplemente no eres cristiano. O simplemente el Espíritu del Señor no habita en ti, que es lo que estuvo hablando los versículos anteriores, ¿se acuerda? Aquellos que entienden su pecado, aquellos que entienden el Evangelio, aquellos que entienden la justicia de Cristo, aquellos que entienden y tienen seguridad en su corazón porque el Espíritu Santo les da seguridad de que son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, usted se lo encuentra, y les da seguridad de que son hijos de Dios. Esos son los que tienen el Espíritu Santo, pero aquellos que están una y otra vez en el mismo pecado y que viven en pecados constantemente, la pregunta es, ¿eres cristiano? Puede ser que tal vez se quedó como un niño en el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo les está llamando la atención y nos la llama a todos nosotros. Por eso, mis hermanos, los católicos romanos no son cristianos. Por más que digan creer en Cristo, la fe es fe viva, de acuerdo con las Escrituras. Si no hay fe viva, hay una fe muerta. Una fe muerta. No puede ser posible que nos enteremos que en una religión como la religión que se dice ser cristiana, como la católica romana, que cuando hace fiestas, de repente agarren balazos y se agarran a balazos en todos ellos. No puede ser posible, amado hermano. Simple y sencillamente no. Por eso nosotros decimos, el catolicismo romano, habrá quien a pesar del catolicismo romano, podrá haber alguien que cree en el Evangelio porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y gracias a Dios por eso, que podrá haber a personas en el catolicismo romano, pero lo que nos dice la palabra del Señor es que aquel que se diga ser cristiano y anda haciendo todo este tipo de cosas y está pecando constantemente, no es cristiano, no pertenece a la familia de Dios y pertenece a la familia del diablo, porque son guiados por el diablo y porque las obras del diablo es lo que quieren hacer. Y es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por más que una persona diga que cree en Cristo y su fe no es una fe viva, como dice Santiago, no, su fe es muerta. No, su fe es muerta. No puede ser que un creyente vea a un hermano en necesidad y no lo apoye. Es lo que dice Santiago. No puede ser que un cristiano que vea a alguien que está pasando por una necesidad de consuelo, de abrazo, lo vea y diga, para la próxima, ahí me voy. Es lo que nos dice la palabra de Dios. La fe que ha sido depositada en nosotros es una fe viva que nos lleva a hacer cosas vivas. Ahora, lo que nosotros hacemos, las obras que nosotros hacemos, no van a contar, evidentemente, delante de Dios para nuestra salvación. Pero sí demuestran que hay fe en nuestro corazón. Y demuestran, como dice el pasaje que estamos leyendo, que yo no lo estoy inventando nada, precisamente que son espirituales. Decía Martín Lutero, la fe no es por obras, pero la fe verdadera trae consigo obras. ¿Sí me expliqué? La fe no es, la salvación, perdón, no es por obras, es por la fe sola, pero cuando se ha impregnado en nosotros la fe sola, esa fe no viene sola, viene con obras. Y es la demostración de que somos creyentes. Hermano, y esto es para quienes ya tienen un tiempo en el cristianismo, más de 5 años, es tiempo de crecer. Ya no hay que ser niños. Es triste, hermanos, y esto es triste, que cristianos de más de 5 años no conozcan 10 pasajes de la Escritura memorizados, que no hayan memorizado ni 10 pasajes de la Escritura, ni 10 versículos de la Escritura. Es triste que no hayan leído ni siquiera la Biblia completa.
Es triste que no se sepan ni siquiera los libros de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, y ya son más de 6 años en el cristianismo. Es triste, hermanos. Cristianos de años que de tan solo pensar en libros de la Biblia como Levítico, Isaías o Apocalipsis o los versículos intermedios de Job, les dio sueño. Es triste, hermanos. Cristianos que no se preparan para el día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? El domingo. ¿Y para qué está hecho el domingo? Para adorar el nombre del Señor. Pero para adorar el nombre del Señor de forma fresca no hay que estarnos desvelando los domingos, porque si no vamos a llegar aquí cansados. Y vamos a adorar a Dios cansados. O tal vez ni vengamos porque no nos levantamos. Cristianos de años que no pueden tolerar palabras como Trinidad, imputación, inspiración, revelación, federalismo, justificación, hermenéutica, exégesis, pacto y un largo, etcétera. Cristianos de años que ni la Biblia leen, ni oran, ni ayunan, ni se congregan regularmente, nada. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo, cuando estuvo hablando del Señor en el Sermón del Monte, les dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: si usted quiere entrar en el reino de los cielos, tu justicia ha de ser mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas. Pastor, pero ¿qué es la salvación? ¿No se supone que no es por nuestras obras? No, pero tú demuestras que hay justicia en ti cuando tu justicia es mayor que la de los fariseos y de los escribas. ¿Y qué es lo que hacían los fariseos y escribas, mi amado hermano? Pues los fariseos y escribas leían la palabra de Dios. El Señor Jesucristo les dijo: ustedes leen la palabra de Dios y saben que en ellas tenéis vida eterna, y ellas, la Biblia, da testimonio de mí. Se los dijo a ellos. Leían la Biblia, ayunaban, sí, ayunaban terriblemente mal, y ayunaban para que los demás los vieran, no sé si se acuerden. Se ponían ceniza, acá los fariseos se ponían ceniza, los escribas demudaban su rostro para que todos lo vieran que habían ayunado. Pero hermanos, ayunaban en el punto. Oraban, sí, otra vez, oraban mal, oraban frente a todo el mundo para que todos vieran que fueran espirituales, pero oraban, hermano, es el punto. El Señor dice: todos ustedes, vayan y oren allá en lo secreto. Y allá en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. No sean como estos. Sí, y después de eso, es precisamente que el Señor nos dice estas palabras: nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos y las escribas si queremos heredar el reino de los cielos. O sea, mi amado hermano, tu fe tiene que mostrarse, es el punto. O no vayan a ser como aquella abuelita que dijo: pues sí, no seré una buena cristiana, pero voy a llegar al cielo de panzazo, mira. Y voy a llegar de panzazo, decía la señora. Híjoles, hermanos, híjoles. Miren, les voy a decir la verdad, uno como pastor a veces se la pone muy difícil, muy difícil. En funerales nosotros predicamos de la palabra de Dios, y hay hermanos que nosotros podemos constatar de años, que ya tienen 50 años en el evangelio. Podemos constatar una fe verdadera, pero la palabra de Dios nos dice que debemos de juzgar la fe de todos nosotros. ¿Con qué base? ¿Con lo que pensamos? No, hombre. Lo que pensamos está bien mal. Con la Biblia. Habremos de revisar cómo están ustedes obrando. El autor de Hebreos, si usted recuerda, Hebreos capítulo 5, versículos de 12 a 14, dice las mismas palabras. O sea, esto no solamente de Pablo a los Corintios, también el autor de Hebreos. No sabemos quién escribió Hebreos, pero el autor de Hebreos dice: hermanos, ustedes ya tantos años en el evangelio, 10 años, para los que estaban allí ya llevan más de 10 años en el evangelio. Ya tenían que haber sido maestros, dice el apóstol Pablo. Y todavía tenemos que enseñar los rudimentos otra vez del evangelio. Mi amado hermano, si llevas más de 5 años en el evangelio, mínimo, debes de comenzar a empezar a discipular a mínimo una persona que sea tu discípulo constante. Si tienes ya más de 5 años en el evangelio, discipúlalo. Porque, mi hermano, no podemos seguir hablando todavía los rudimentos del evangelio otra vez. Le voy a pedir de favor a los diáconos. Gauri, ahí estás, en el mueble del centro, hasta la parte de abajo, hay una caja al lado derecho, hay una bata blanca allí. ¿Me la podrías pasar, por favor?
Y le voy a pedir también un varón. A ver, a Héctor. Héctor es compa. Pásale, Héctor. No, ven para acá. Y le voy a pedir a Eddie. Pásale para acá de este lado. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque en serio, hay cosas que ya usted debería ya de dominar. Una de esas palabras es imputación. Acá tenemos una palabra en latín, simul justus et peccator. Pecador y justo al mismo tiempo. Y usted debe ya de empezar a dominar este tipo de palabras. ¿Por qué razón? Porque aquella persona que cree verdaderamente en el Evangelio, dice la palabra del Señor. Fíjense nada más lo que dice la palabra de Dios. Y ese es el Evangelio. Dice la palabra de Dios que Él llega, agárralo, Él llega con toda la lista de sus pecados delante de la cruz del Calvario. Pero cuando Él llega en fe y en arrepentimiento a la palabra del Señor y a la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que toda el acta de pecados, tus pecados pasados, presentes y futuros, que Dios ya los conoce, porque Él conoce todo en su omnisciencia, dice la palabra que Cristo Jesús los rompe por completo y no se va a olvidar jamás de ellos, o sea, no te los va a recordar, y que ahora sí sucio, llegó muy sucio Héctor por causa de su pecado, llegó negro, llegó manchado con el pecado. Ahora el Señor Jesucristo lo limpia, lo hace una nueva criatura y le pone una nueva vestidura. Y le pone una nueva vestidura. Pásate detrás de Héctor, por favor, Eddie. Una nueva vestidura, una vestidura que es limpia, pero más aún, simul justus et peccator nos recuerda que es pecador, él, o sea, en su vida diaria, él peca, pero delante de Dios, repita conmigo, delante de Dios, por causa de sus nuevas vestiduras, ahora Dios ve a Cristo en Héctor, de tal forma que cuando lleguen al día final, ponte detrás mírenme acá, tú primero, Héctor. De tal manera que cuando lleguen delante de Dios, sí, Héctor cometió pecados, pero ha sido lavado con la sangre de Cristo y ahora es justo por la vida perfecta de Cristo, justo. Y fue declarado justo en el tiempo por causa de que Dios es justo. Y fue declarado Héctor justo por cuanto Cristo Jesús fue justo, de tal forma que cuando Dios ve a Héctor, ve a Cristo y ve las ropas blancas de Cristo. Y ahora Héctor puede entrar por la justicia de Jesús al cielo. Vente de este lado, Héctor. La situación es cuando llega una persona y llega y le dice al juez justo, le dice, pero es que yo hice muchas cosas buenas. Sí, pero no veo a Cristo en ti. Cristo Jesús no te lavó, Cristo Jesús no te perdonó, no fuiste lavado con la sangre de Cristo por más cosas buenas que tú hagas. No veo a Cristo en ti, hay injusticia en ti, Romanos capítulo 3. No solamente has hecho cosas buenas, has hecho cosas malas y por una sola cosa que hiciste mal, tendrás que ser lanzado al infierno. Y tristemente tendrá que ser lanzado al infierno de fuego por cuanto no hay justicia en él, de Jesús. No está la obra perfecta de Cristo en él. Héctor entró por sus méritos, no, hombre. Yo voy a entrar por mis méritos, no, hombre. Merecemos el infierno. ¿Él va a entrar por sus méritos? Tampoco. Pero él entra porque Cristo está en él y porque Cristo los lavó y porque Cristo lo rescató. Pero él no. Por eso es necesario Cristo. Pueden sentarse. Puedes doblarla ya, Héctor. Mi hermano, y esa es la imputación. La vida perfecta de Cristo en una persona. ¿Por qué hizo algo bueno? No, solo creyó. Todos nosotros, mis hermanos, somos unos miserables, tirados en una esquina, necesitados de Jesús. Y fue Jesús quien nos dio a nosotros la vida perfecta. Ahí vamos adelante, mis hermanos. En el libro del Progreso del Peregrino, Juan Bunyan, cuando entrega su carga, cuando Cristiano entrega su carga a la cruz del Calvario y deja todos sus pecados a la cruz, dice el libro del Progreso del Peregrino, que ahora Cristiano entra por un camino muy angosto, el camino angosto que llega a la vida. Cuando entra por ese camino, ya después se vuelve a abrir y entra a un paraje, pero se encuentra 3 personajes que estaban dormidos. Estos 3 personajes tienen el siguiente nombre:
simplicidad, pereza y presunción. Entonces Cristiano llega con ellos y les dice, oigan, levántense. ¿Qué están haciendo? Vámonos todos a la ciudad de Sión. Vámonos todos a la ciudad de Sión. Caminemos a ciudad de Sión. Porque si ustedes se quedan aquí, el león vendrá por ustedes. El león rugiente que está buscando a quienes devorar llegarán por ustedes y los devorará. Vámonos juntos a la ciudad de Sión. Y entonces los que estaban allí se levantaron y simplicidad le dijo a Cristiano, yo no veo peligro alguno. Pereza dijo, a un poco más, déjame dormir más tiempo. Déjame dormir más tiempo. Presunción, se volteó con Cristiano y lo empezó a regañar por estarse metiéndose en lo que no le importa. No avanzaron, allí se quedaron, como niños, en el camino a Ciudad de Sión, diciendo, yo no veo peligro alguno. Tú me hablas de infierno, yo no lo veo por ningún lado. ¿Hay alguien acaso que haya ido a esos lugares y pueda venir a nosotros a decirnos, no hay ningún hombre que lo haya hecho? Dicen ellos. Pero sí hubo uno, ¿verdad? Y ese es Jesús, quien nos habló de esta gran verdad. Simplicidad dijo eso. Pereza, otro día. ¿Leer la Biblia? Mañana. ¿Orar? Al rato. ¿Ayunar? ¿Qué es eso? ¿No voy a desayunar? ¿Voy a estar orando todo el día y leyendo la palabra? No, hombre, para el próximo año. O después. Es pereza. Presunción dice, no necesito hacer otra cosa. Ya. ¿Para qué? Déjanos en paz. No te metas en lo que no te importa. No avanzaron, se quedaron y se los comió el león. Bien, hermanos, voy a pasar a la aplicación y después en otra ocasión vamos a leer los siguientes versículos. El tiempo nos ha llegado. ¿Cómo puedes caminar hacia la madurez, mi hermano? Ya lo dijimos en semanas pasadas, pero te lo voy a volver a decir de nuevo y a repetir las aplicaciones de la ocasión anterior. Aprecia tu Biblia. ¿Eres nuevo en el cristianismo? Comienza a leer Proverbios, comienza a leer el Evangelio de Marcos, comienza a leer las cartas de Pablo, comienza a leer las cartas católicas, las cartas generales, cartas universales, por eso se llaman católicas, que comienza desde Santiago, desde Hebreos, perdón. Y puedes comenzar a leerlos. Ponle fecha y hora a tu lectura. Ponle fecha y hora a tu oración. Ponle fecha y hora a tu ayuno. Ponle fecha y hora al tiempo de quietud. Hermano, necesitas tiempo para rumiar, podemos decirlo, para poder digerir, es la palabra que buscaba, digerir las verdades que encuentras en la Biblia de Dios. ¿Qué es lo que decíamos la semana pasada? Tienes verdades que no pueden ser concebidas a través de la razón, por más grande que sea la razón y por mejor y por los lugares a los cuales nos haya llevado la razón y la inteligencia humana. Tienes verdades que no pueden ser concebidas por la inteligencia humana, por más inteligentes que podamos ser. Eso es la persona de Dios. Friedrich Nietzsche decía, Dios está o es conforme a las personas. Los hombres crearon a Dios a su imagen y semejanza. La gran realidad, mi amado hermano, es que ese hombre nunca abrió la Biblia, porque ninguno de nosotros nos condenaríamos a nosotros mismos al infierno precisamente. Ninguno de nosotros encontraríamos en alguien más que no sea nosotros mismos salvación. Pero Dios nos las entregó y nos las otorgó. Necesitas un tiempo de quietud, mi hermano, para digerir las verdades que encuentras en la Escritura. Necesitas estar con tu iglesia, venir, escuchar, saludar al hermano. Hoy, por cierto, hoy escuchamos de las grandes bendiciones que el Señor tuvo para con varios hermanos nuestros, y es más, hasta nos predicaron. Y tal vez no se dieron cuenta, pero el Espíritu del Señor utiliza esos momentos también para hablarnos a nosotros.
¿Lo notaron? El hermano, los hermanos, porque no fueron solamente uno, fueron varios hermanos, se levantaron y empezaron a hablarnos de lo que Dios ha hecho en ellos. ¿Y qué creen? Es de mucha bendición. No solo Eddie había estado en el foso cenagoso, envuelto en la tristeza, también yo, y fue mucha bendición lo que él ha dicho. Y notan cómo el Espíritu del Señor obra y cómo nos habla a nuestros corazones a través de la iglesia, porque es el Espíritu Santo. Obra en la iglesia y después en estos momentos el Señor nos habla a nuestros corazones. Participa de la cena del Señor. Puedes también de entre semana escuchar predicaciones, puedes leer libros, puedes preguntar para una guía. Mi amado hermano, el punto aquí es crecer. Y los alimentos para ti son precisamente lo que el Señor nos ha entregado. No hagas a un lado la oración. No pienses que es una pérdida de tiempo. Usted sabía, mi hermano, que el tiempo que usted invierte en su celular a la semana, que en promedio son alrededor de 20, dependiendo de la persona, de 20 a 60 horas a la semana, puede invertirlo también. No todo ese tiempo, pero puede invertirlo en oración. Puede hacerlo. Puede hacerlo. No entiende la Biblia, agarre, compre una Biblia comentada o pregunte. Puedes crecer. El punto de lo que te está diciendo Pablo el día de hoy, sobre todo los que ya tenemos muchos años, es no te estanques. Tu meta es la santidad. No te estanques, tu meta es la justicia. Busca el reino de Dios, su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a orar.